Compré el coche de mi esposa fallecida en una subasta. Había un mensaje secreto para mí en el GPS. Solo había una dirección guardada como casa. Al principio pensé que era un simple descuido, que ella, o quien lo hubiese conducido por última vez, había olvidado borrarla. Sin embargo, algo dentro de mí me empujó a seguir esa ruta. Salí desde Cuenca y conduje casi 2 horas por carreteras comarcales hasta llegar a un pequeño mirador en la sierra de Albarracín, en Teruel. Cuando apagué el motor, el viento soplaba con un murmullo extraño. Y entonces la vi. No sé cómo explicarlo, pero allí, frente al mirador, tuve la sensación nítida de que mi esposa ya sabía que yo acabaría allí. Antes de contaros lo que encontré, dejad que os lleve al principio, a cómo un hombre que lo tenía todo perdió al amor de su vida, y cómo 4 años después, un GPS desveló la verdad que cambiaría todo para siempre. Me llamo Julián Herrera. Tengo 68 años, y soy propietario de una empresa de concesionarios en Castilla-La Mancha, con 4 sedes que levanté desde cero a lo largo de 40 años de trabajo incansable. Construí un patrimonio que ronda los 12 millones de euros, fruto de esfuerzo, madrugones y decisiones difíciles. Conocí a Elena Martín cuando yo tenía 33 años y ella 30. Era arquitecta, brillante, con una sensibilidad artística que transformaba cada espacio que tocaba. La contraté para diseñar mi primer concesionario en Cuenca y acabé casándome con ella. Nos unían la ambición y la pasión por crear. Tuvimos un hijo, Luis, nuestra mayor alegría, y, como descubriría después, también la mayor herida. Durante más de 3 décadas, fuimos felices. Elena diseñó cada uno de mis concesionarios. Yo invertí en sus proyectos personales, pero hace 4 años todo se quebró. Elena desapareció. Fue repentino, sin avisos previos. Aquel día de marzo, Luis la convenció para salir a navegar en el velero familiar en el embalse de Entrepeñas. «Padre e hijo, necesitamos tiempo», me dijo. Yo tenía una reunión importante en Madrid y no pude acompañarlos. Horas después, Luis regresó solo, empapado y temblando. Fue una tormenta repentina. Lloraba. Elena cayó al agua. Intenté salvarla. Lancé salvavidas, pero la corriente se la llevó. La Guardia Civil buscó durante semanas, helicópteros, buzos, embarcaciones. No apareció ni rastro. La declararon desaparecida, presumiblemente muerta. La palabra presumiblemente me persiguió durante años. No había cuerpo, no había tumba, solo un vacío insoportable. Me hundí en la depresión, dejé los negocios y apenas salía de casa. Hasta que aquel GPS encendido volvió a ponerlo todo en movimiento. Vivir sin Elena era como caminar en medio de una niebla espesa, y en esa niebla dejé de ocuparme de todo. Facturas, cuentas, seguros, cosas que antes hacía sin pensarlo. Entre esas cosas olvidadas, estaba el seguro y los pagos del coche de Elena. Su BMW blanco. El que más quería. El que conducía cada mañana como si fuera parte de ella. Cuando por fin conseguí salir de aquel pozo, 6 meses después, era demasiado tarde. El banco ya había embargado el coche. Lo sentimos, señor Herrera. Pero después de 4 meses sin pagos, tuvimos que recuperar el vehículo. Yo solo pude responder. Era el coche de mi esposa, pero a ellos no les importó. Reglas son reglas, contratos son contratos. Y yo había fallado en cumplir mi parte. Lo subastaron y un desconocido lo compró. Aquel coche que guardaba tanto de ella ya no me pertenecía. Durante todo ese tiempo, fue Luis quien me sostuvo. Papá, mamá no querría verte así. Tienes que volver a trabajar. No puedes dejar que todo se hunda. Yo no tenía fuerzas, pero ver a mi hijo luchar por mí me dio un motivo. Me repetía, si no lo haces por ti, hazlo por ella.
por su memoria y por mí. Y así fue. Al principio volví a la empresa a medio gas. Poco a poco, con esfuerzo, las cosas empezaron a mejorar. Los concesionarios volvieron a facturar bien, incluso mejor que antes. Sentía, en lo más profundo, que Elena seguía guiándome desde algún lugar. Luis también empezó a involucrarse más en el negocio. Quiero aprender todo, papá, para continuar con tu legado. Nuestro legado, le corregí. Y así pasaron 3 años. Aprendía rápido, demasiado rápido. Comenzó a tomar decisiones sin consultarme, a mover dinero entre cuentas que no entendía, a contratar gente que yo no había aprobado. Luis, ¿por qué has transferido 1,8 millones de euros a una cuenta en Luxemburgo? Es una estrategia fiscal, papá. El nuevo asesor lo recomendó para optimizar impuestos. ¿Qué nuevo asesor? Yo no he aprobado ningún cambio. Papá, tenemos que modernizarnos. No puedes vivir anclado en el pasado. Yo confiaba en él. Era mi hijo. Había estado a mi lado cuando Elena desapareció, pero las señales estaban ahí. Coches nuevos cada pocos meses, trajes de diseñador, viajes frecuentes a Dubái y Londres. Es imagen, papá. Así funcionan los negocios internacionales ahora. Y entonces empezó a presionarme para que me jubilara. Papá, tienes 8 años, ya es hora de descansar. Déjame manejar todo. No estoy listo. Es lo lógico, mejor ahora que estás bien, antes de que sea demasiado tarde. Yo no lo sabía entonces, pero aquella frase marcaría el principio de una traición. No lo decía con malicia, o al menos eso creía. Pero cada palabra de Luis llevaba una presión sutil, como si quisiera empujarme a un lado, como si mi existencia fuese un obstáculo para sus planes. Sentía que, poco a poco, deseaba tener el control total. No que desapareciera, al menos no literalmente. Hace 3 meses vi un anuncio de subasta de vehículos embargados en Madrid. Al revisar la lista, se me detuvo el corazón. Ahí estaba el BMW blanco de Elena. 4 años después de que lo perdí. Es el coche de mamá, le dije a Luis, mostrándole la pantalla. ¿Y qué vas a hacer? ¿Comprarlo? Me respondió con un tono entre burla y preocupación. Lo estoy pensando. Papá, eso es... No sé, ¿no te parece morboso? Ese coche solo te va a traer recuerdos dolorosos. Déjalo ir. Vive el presente. Pero no pude. No se trataba de dinero ni de lógica. Era el último trozo de ella que aún podía recuperar. Así que fui a la subasta en Madrid y puje con varios compradores hasta que gané. Pagué 48.000 euros, aunque su precio original había sido mucho mayor. No me importó. Cuando recogí el coche, estaba impecable. El motor sonaba suave, la tapicería estaba intacta. Quien lo tuvo estos 4 años lo cuidó con respeto, y eso me dio cierta paz. Conduje de vuelta a Cuenca con lágrimas en los ojos. Cada curva de la carretera me traía recuerdos. Elena al volante, cantando con la radio, sonriendo, bajando las ventanillas para sentir el viento. Al llegar a casa, no tuve fuerzas para entrar. Me quedé sentado dentro del coche, con las manos sobre el volante que ella tocó tantas veces. Entonces lo vi. El GPS seguía instalado. Por curiosidad, lo encendí. Y ahí estaba. Una única dirección guardada en favoritos. Se llamaba Casa, pero no era nuestra casa. Eran unas coordenadas en la sierra de Albarracín, a unas 3 horas de Cuenca. Un lugar aislado, en medio de la nada. Luis, le pregunté esa misma noche, ¿tu madre te habló alguna vez de una propiedad en la sierra, una casa de campo, algo? No. ¿Por qué? Encontré una dirección guardada en su GPS. Probablemente era de algún cliente. Ya sabes cómo era mamá. Siempre con proyectos raros. Tenía razón. Elena tenía un sentido del humor peculiar. Pero algo no cuadraba. ¿Vas a ir?, me preguntó. Estoy pensando en ello. Papá, es una locura. Son 3 horas de viaje. Y además es peligroso ir solo.
Tengo 68 años, no estoy acabado. Y si voy, iré solo. Tengo que hacerlo yo. Pasé días sin poder sacarme esa dirección de la cabeza. Cada noche, la idea crecía como un susurro insistente. Finalmente, un sábado, metí las llaves en el contacto y seguí el camino que Elena había dejado marcado. Quería respuestas, o al menos intentarlo. Mañana saldré de la ciudad. Le dije a Luis el viernes por la noche. ¿A dónde? A las montañas. A ver esa dirección. Papá, en serio, no es buena idea. Tal vez sea una pérdida de tiempo, pero necesito hacerlo. Entonces déjame ir contigo. No, Luis, ya te lo he dicho. Necesito hacerlo solo. Eres imposible. Lo heredaste de mí. El sábado al amanecer salí de Cuenca en el BMW blanco de Elena, con el GPS programado a aquella única dirección marcada como casa y con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Esperanza de encontrar algo que me diera paz. Miedo de no hallar nada y enfrentarme a un vacío aún mayor. El camino era precioso, pueblos pequeños, campos verdes, bosques de pinos y montañas que parecían tocar el cielo. Elena habría amado este viaje. Siempre adoró la naturaleza y la tranquilidad de la sierra. A medida que avanzaba hacia la sierra de Albarracín, el camino se volvía más estrecho y serpenteante. Por un momento dudé. ¿Debía haber traído a alguien conmigo? ¿Tenía razón Luis? Pero ya estaba demasiado cerca de descubrirlo. Exactamente 3 horas después, el GPS anunció: ha llegado a su destino. Me encontraba en un mirador solitario, un pequeño aparcamiento al borde de la carretera con una vista espectacular del valle. El silencio era profundo, roto solo por el viento que soplaba fuerte entre los árboles. Apagué el motor y bajé del coche. No había casas, ni construcciones, ni señales de vida. Solo naturaleza. Pero entonces el viento cambió. Se volvió más frío, más intenso, como si quisiera hablarme. Caminé hacia el borde del mirador y allí, sobre un banco de piedra, vi algo inesperado. Un sobre protegido bajo una roca. Lo tomé con las manos temblorosas. Tenía mi nombre. Julián, escrito con la letra inconfundible de Elena Martín. Sentí cómo se me paralizaba el pecho. Abrí el sobre, y dentro había una carta manuscrita. Mi querido Julián, si estás leyendo esto, significa que seguiste el GPS, tal como imaginé. Sé que los últimos 4 años han sido un infierno, y lo siento más de lo que puedes imaginar. Pero había razones. No estoy muerta. Estoy escondida, aquí, en estas montañas, protegiéndote de una verdad que no querías ver. Regresa al coche, enciende el GPS otra vez. Hay una segunda dirección en destinos recientes. Te llevará a donde realmente estoy. Ven solo. No le digas a nadie, especialmente a Luis. Confía en mí una última vez. Te amo siempre, Elena. Las lágrimas me nublaron la vista. Elena estaba viva. 4 años de duelo. Y ella seguía aquí. Pero, ¿por qué ocultarse? ¿Y por qué advertirme sobre Luis? Corrí de nuevo al coche con la carta apretada en mi mano. Encendí el GPS y allí estaba. Otra dirección. A apenas 20 minutos, más adentro en la sierra. La nueva ruta me llevó más adentro de las montañas, a un lugar aún más aislado. Mi mente hervía con 1000 preguntas. Pero mi corazón solo deseaba una cosa: ver a Elena. Confirmar que realmente estaba viva. Que no era una alucinación nacida de la desesperación. Quería tocarla, abrazarla, sentirla. Conduje demasiado rápido para un camino de montaña, pero no me importaba. El GPS me guió por una pista de tierra estrecha, bordeando un precipicio a la derecha. Después entre un bosque denso, hasta llegar a un pequeño claro donde se levantaba una cabaña de madera, sencilla pero bien cuidada. De la chimenea salía una fina columna de humo. Aparqué y apenas cerré la puerta del coche, la puerta de la cabaña se abrió.
Y allí estaba Elena Martín, viva, real, con el cabello más corto, sin maquillaje, con ropa sencilla. Pero era ella, inconfundiblemente ella. Corrí. Ella también. Nos encontramos en medio del claro y nos abrazamos con una fuerza que dolía. Las lágrimas nos ahogaron. Ninguno dijo nada al principio. Solo existía ese instante. «Estás viva», logré susurrar entre sollozos. «Lo siento», dijo Elena, también llorando. «Lo siento por el dolor, por los años, por todo». «¿Por qué?», pregunté con la voz rota. «Ven dentro, hay mucho que explicarte». La cabaña era pequeña pero acogedora. Una chimenea ardía suavemente. Había una mesa con un ordenador portátil y documentos, estanterías llenas de libros y grandes ventanales con vistas a las montañas. Me indicó el sofá. «Esto va a llevar tiempo», me advirtió. Me senté aún en estado de shock, intentando asimilar que mi esposa, a la que había llorado 4 años, estaba frente a mí. «Aquel día en el velero», empezó Elena. «Luis no te dijo toda la verdad. No hubo ninguna tormenta repentina. El cielo estaba despejado». «¿Qué?», Luis me empujó, Julián. Lo hizo a propósito cuando yo estaba de espaldas. Luego aceleró el velero y me dejó en el agua. Sentí que el mundo se detenía. «Eso no puede ser. Es nuestro hijo». «Por la herencia», respondió ella con firmeza. «Por el dinero. Por el control de todo». Había estado planeándolo, y aquel día fue su oportunidad. Pero él llamó a la Guardia Civil, lloró, buscó. Fue teatro. Necesitaba que todos creyeran que fue un accidente. El silencio se hizo pesado. Sobreviví nadando hasta una pequeña isla. Un pescador me rescató. Pero comprendí que nadie me creería. No contra las lágrimas de Luis. Así que desaparecí para poder investigar y protegerte. ¿Protegerme de qué? De él. Primero yo, luego tú. Solo necesitaba tiempo para que pareciera una desgracia natural. Mi respiración se cortó. Todo encajaba de golpe. Las transferencias de dinero, la presión para jubilarme, su urgencia por tener el control. Y por primera vez, tuve miedo de mi propio hijo. Todas esas señales que había ignorado durante años eran reales. Elena me miró con una mezcla de dolor y determinación. «He estado investigando todo esto durante 4 años», dijo con voz firme. «Desde aquí, con la ayuda de un investigador privado. Y lo que descubrimos es devastador». Se levantó, fue hasta la mesa y tomó una carpeta gruesa. Dentro había documentos, fotografías, registros bancarios y extractos que parecían sacados de un caso policial. Luis ha estado robando de la empresa desde hace 6 años, incluso antes de que yo desapareciera. Ha desviado dinero a cuentas en el extranjero. Ha creado empresas fantasma y ha blanqueado millones de euros. «¿Cuánto?», pregunté con un nudo en la garganta. «Aproximadamente 30 millones de euros». Sentí que el estómago se me encogía. ¿Y qué iba a hacer con todo ese dinero? Vivir como un rey mientras tú mantenías todo a flote. Él solo esperaba el día en que tuvieras un accidente y heredaría todo de forma limpia y legal. «Pero ahora estás viva. Podemos ir a la policía», dije casi gritando. «No es tan sencillo. Luis es muy inteligente. Ha borrado sus huellas. Sin pruebas sólidas, solo pareceremos una familia rota y tú serás un padre resentido contra su hijo». «Entonces, ¿qué propones?», pregunté, temblando. «Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí por completo», respondió Elena. «Y que hagas exactamente lo que te diga». Después de 4 años creyendo que estabas muerta, ¿cómo se supone que confíe en ti? Porque me conoces, Julián. Porque sabes que nunca te haría daño sin una razón de peso. Y porque en el fondo sabes que tengo razón sobre Luis. Tenía razón. Las señales siempre habían estado ahí.
Los lujos, las transferencias, su insistencia con mi jubilación. Pero yo lo ignoré porque era mi hijo. Porque un padre no quiere creer. ¿Cuál es el plan?, dije finalmente. Primero, regresas a Cuenca y actúas como si nada hubiera pasado. No le dices nada a Luis, ni a nadie. Continúas tu vida como siempre. Luego, poco a poco preparamos una trampa. Tú desde dentro y yo desde aquí. ¿Y cómo? Le vas a dar exactamente lo que quiere. Le ofrecerás tu retiro. Firmarás documentos que lo conviertan en director general con todo el poder. ¿Estás loca?, respondí atónito. Cuando la gente consigue lo que quiere, se vuelve descuidada. Luis empezará a moverse sin cuidado. Cometerá errores. Y cuando tengamos las pruebas, yo volveré oficialmente. Lo enfrentaremos con abogados, con la Guardia Civil, con todo. ¿Y estos 4 años? Pregunté con voz rota. ¿Cómo se perdona eso? Elena se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos y, con lágrimas en los ojos, dijo: No espero que me perdones ahora, pero si aquel día te hubiera contado que Luis me empujó, ¿me habrías creído? Yo bajé la mirada. La respuesta era dolorosamente obvia. No me habrías creído, dijo Elena con voz firme, pero temblorosa. Habrías pensado que el trauma me confundió, que malinterpreté todo, que Luis jamás sería capaz de algo así. Él lo habría negado todo y habría seguido con sus planes, solo que más cuidadoso. Y entonces, Julián, te habría perdido también a ti, para siempre. Pero 4 años, Elena. 4 años. Susurré con un nudo en la garganta. Necesitaba tiempo para investigar, reunir pruebas, estar segura. Y durante esos 4 años estuve muriendo cada día, sabiendo que tú sufrías, sabiendo que querías verme, pero también sabiendo que si regresaba sin pruebas sólidas, Luis ganaría, y no podía permitirlo. ¿Y ahora? Las tienes. Casi, respondió. Con tu ayuda, lo que falta lo conseguiremos en 1 mes, quizá 2, y entonces todo terminará, para siempre. Me quedé largo rato en silencio, procesando todo. Alegría y rabia se mezclaban en mí como fuego y hielo. Alegría porque Elena estaba viva. Rabia por los años robados y el horror de descubrir que mi propio hijo había planeado destruirnos. Está bien, dije finalmente. Lo haré. Por ti, por nosotros, y para detener a Luis antes de que lastime a alguien más. Gracias, susurró Elena con lágrimas contenidas. Gracias por confiar en mí. ¿Puedo quedarme esta noche contigo? Mejor que no. Luis estará esperando que regreses. Si tardas demasiado, sospechará. Tienes que decirle que fuiste al mirador, que estaba precioso, que pasaste el día pensando en mí y que no encontraste nada. ¿Y cuándo te volveré a ver? Pronto. Te daré un móvil desechable antes de que te vayas. Lo usaremos para comunicarnos en secreto. Lo haremos todo paso a paso. Pasamos las siguientes 2 horas trazando el plan. Elena me mostró toda la evidencia que había reunido. Registros bancarios, transferencias internacionales, correos interceptados, documentos de empresas fantasma. Todo pintaba una imagen clara. Luis no solo era un ladrón, era un estratega frío. ¿Por qué?, pregunté al fin. ¿Dónde nos equivocamos? Le dimos amor, educación, oportunidades. Tal vez le dimos demasiado. O tal vez siempre hubo algo oscuro en él que no quisimos ver. Su voz se quebró. Había señales, Julián, pequeñas, pero estaban ahí. Cómo manipulaba las situaciones, cómo siempre tenía la excusa perfecta, cómo nunca era su culpa. Y nosotros no quisimos ver. Antes de irme, Elena me entregó un teléfono barato, de esos que se compran en un estanco sin contrato ni registro. Guárdalo donde Luis no pueda encontrarlo. Nunca lo lleves a la empresa. Úsalo solo en casa. Luis es listo, Julián, y si sospecha, investigará.
Lo sé. Seré cuidadoso. Nos abrazamos largo y fuerte, como si quisiéramos recuperar 4 años perdidos en un solo instante. Esto va a terminar pronto, me susurró al oído. Y después, vamos a recuperar nuestra vida. ¿Lo prometes?, me preguntó Elena con la voz quebrada. Lo prometo, respondí sin dudarlo. Conduje de regreso a Cuenca con el corazón dividido en dos. Una parte de mí estaba eufórica. Elena estaba viva. Mi esposa, mi amor, mi compañera, viva. Pero la otra parte estaba destrozada. Porque mi hijo, Luis, el niño que crié, que eduqué, que amé, era un traidor, un criminal. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo reconcilia un padre el amor por su hijo con la evidencia de su traición? No existe manual para eso. Solo queda el dolor y la necesidad de justicia. Llegué a casa sobre las 8 de la tarde. Luis me estaba esperando en el salón, con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Papá, ¿dónde estabas? He estado llamándote todo el día. El móvil se me quedó sin batería. Mentí. Fui al mirador que marcaba el GPS-10. Y había algo allí. Solo un paisaje hermoso, paz, silencio. Creo que era el lugar al que tu madre iba a pensar, a estar sola. No había nada más. Vi alivio en sus ojos. Se tragó mi historia sin dudar. Me alegra, papá. Si eso te ayudó a encontrar algo de paz, ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena, dije, fingiendo una serenidad que no sentía. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Fingir normalidad, sonreír a mi hijo, hablar de negocios, saber la verdad y no mostrarla. Y mientras tanto, seguir el plan de Elena. Empecé a introducir la idea de mi retiro, al principio de forma casual. ¿Sabes, Luis? He estado pensando, tal vez tengas razón. Tal vez sea hora de que me retire y disfrute la vida. ¿En serio, papá? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? El viaje a la sierra me hizo darme cuenta de que la vida es corta. Tu madre se fue demasiado pronto y no quiero seguir trabajando hasta caer. Es una decisión muy sabia. Respondió, ocultando mal la emoción. He estado preparándome para esto durante años. Lo sé, le dije, y estoy orgulloso de ti. Cada palabra que salía de mi boca era una mentira cuidadosamente construida. Durante 2 semanas empecé a transferirle responsabilidades, dejarle tomar decisiones, abrirle acceso a cuentas que antes solo firmaba yo. Cada paso lo coordinaba con Elena a través del teléfono secreto. Está moviendo más dinero, me decía Elena. Piensa que ya tiene el control total. ¿Cuánto?, pregunté. Unos 10 millones más en estas 2 semanas, y ha abierto una cuenta nueva en las Islas Caimán. ¿Para qué? Probablemente para el golpe final, cuando decida desaparecer con todo. ¿Cuándo actuamos?, pregunté. Pronto, respondió Elena. Mi investigador está cerrando los últimos cabos. Necesitamos la conexión directa, una orden suya, un mensaje, algo que no pueda negar. ¿Y cómo lo conseguimos?, pregunté, aún con la adrenalina latiéndome en las sienes. Tú lo confrontas, pero de forma medida, me explicó Elena. Le haces una pregunta concreta sobre una transferencia sospechosa y grabamos su reacción. Su explicación nos dará lo que falta. Esa noche, 3 semanas después de mi viaje a la sierra, seguí las instrucciones al pie de la letra. Llevaba una pequeña grabadora en el bolsillo. Elena me había enseñado a activarla discretamente. La cena transcurrió con aparente normalidad. Luis estaba relajado, con esa sonrisa fácil que tantas veces había confiado en mí. La sala olía a sopa de la abuela y a madera caliente. La cámara que el investigador había instalado se ocultaba tras una lámpara, invisible. Luis, dije en voz casual como quien pregunta por el tiempo. Quería preguntarte algo sobre una transferencia. He visto un pago a Servicios Técnicos del Pacífico. ¿Qué es eso?
Dejé la pregunta caer como una piedra en agua quieta. Vi el destello de pánico de inmediato. Trató de recomponer la expresión. Ah, eso, respondió, demasiado rápido. Es un proveedor nuevo para el mantenimiento informático de los concesionarios. Seguridad, servidores, cosas técnicas. 3 millones de euros. Es inversión necesaria. Suena razonable, pensé. Y sin embargo había algo en su tono. A la defensiva, apurado. La grabadora captó cada sílaba. Esa misma noche envié el archivo cifrado a Elena. Al poco, su respuesta llegó. Perfecto. El investigador se había ocupado de verificar la empresa. Servicios Técnicos del Pacífico. Resultó ser una sociedad fantasma, registrada a nombre de un contacto de Luis en Panamá. El dinero se dirigía a cuentas offshore. La pieza que faltaba estaba más cerca. Casi lo tenemos, me escribió Elena. Pero necesitamos que haga algo más, algo que revele su intención directa. Tiene que actuar impulsado por su codicia. El plan era arriesgado. Le diría que estaba pensando en cambiar el testamento, que valoraba donar una parte significativa a una fundación en nombre de Elena. La idea era provocar una reacción, un movimiento impaciente, una orden documental que lo incriminase. Elena y yo estaríamos vigilando desde un hotel cercano. Su investigador y equipo de seguridad permanecerían a mano. El viernes previo, el hombre que trabajaba con Elena vino a casa disfrazado de técnico de antenas y colocó una microcámara en el salón, con campo de visión completo de la mesa donde cenábamos. No la va a notar, me aseguró. La cámara transmitía en directo a un servidor seguro. Elena y el investigador podrían ver y grabar todo. Si algo sale mal, llamamos a la Guardia Civil inmediatamente, me advirtió Elena. Prepárate para todo. Si Luis es lo que creemos, puede reaccionar de forma impredecible cuando crea que pierde el control. Mi corazón martillaba contra las costillas. Tenía miedo, sí, pero también una determinación fría. Esto debía acabarse. Llegó el sábado. La casa estaba tranquila. Afuera apenas se oía tráfico. Preparé la grabadora, coloqué la corbata que Luis siempre elogió años atrás y me senté a la mesa, dispuesto a ofrecerle la zanahoria que lo haría morder el anzuelo. Había invitado a Luis a cenar en mi casa. Solo nosotros dos. Supuestamente para hablar del futuro, de la transición de la empresa, de cosas importantes. Llegó puntual, con una botella de vino caro en la mano, sonriendo como el hijo perfecto. Gracias por invitarme, papá. Hacía tiempo que no teníamos una cena tú y yo solos. Sí, respondí. Y hay cosas que necesitamos discutir. Cenamos con aparente calma. Hablamos de trivialidades, las ventas, el clima, un par de recuerdos familiares. Después del café, solté la bomba. Luis, he estado pensando en mi testamento. ¿Tu testamento? Rió nervioso. No estarás enfermo, ¿verdad? No, pero tengo 68 años. Es hora de poner las cosas en orden. Y he decidido hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Respiré hondo. Voy a crear una fundación en nombre de tu madre, para apoyar a jóvenes arquitectos sin recursos. Y dejaré una parte significativa de mi patrimonio a esa causa. Vi cómo su expresión cambiaba. La máscara se desmoronó. ¿Cuánto es significativa? Aproximadamente el 40%. ¿El 40%? Su voz se tensó. Papá, eso es excesivo. Mamá ya no está. ¿Por qué dar tanto a desconocidos cuando yo soy tu único hijo? Porque es lo que tu madre habría querido. Es mi forma de honrar su memoria. O de seguir controlándome incluso después de muerto. Merecer, Luis. El 60% de mi patrimonio sigue siendo una fortuna. Más de 100 millones de euros. No es suficiente, replicó con frialdad. Lo construiste para mí. Para tu familia. No para extraños. Lo construí para dejar un legado. Y un legado no es solo dinero, es impacto. Es ayudar a otros. ¡No voy a permitirlo!
Se levantó con furia en los ojos. ¿Ves cuánto he sacrificado? ¿Cuánto he trabajado? ¿Y ahora me vas a quitar lo que es mío por derecho? No te quito nada, solo distribuyo como corresponde, como tu madre habría querido. Siempre mamá, siempre ella, escupió con desprecio. 4 años muerta y aún manda desde la tumba. Respeta a tu madre. Respetar a la mujer que siempre me juzgó, que siempre te ponía en mi contra. No, papá. Cuando desapareció sentí alivio. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad, y tal vez su desaparición no fue tan accidental como todos creen. El aire de la habitación se volvió pesado. ¿Qué estás diciendo? Las tormentas pasan, la gente cae de los barcos, los accidentes ocurren, dijo con una sonrisa torcida. Luis, ¿qué hiciste? No hice nada, papá, pero si lo hubiera hecho, habría sido un favor para todos. Te liberé de una mujer que te frenaba. Tu madre era un obstáculo. Y ahora no está. Todo funcionaba. Hasta que decidiste arruinarlo con esa fundación ridícula. Entonces lo admites, susurré. No admito nada, solo digo que si alguien hubiera hecho algo así, habría tenido sus razones, y nadie podría probarlo. Eres un monstruo. No soy realista. Y papá, ese testamento no lo vas a cambiar. No voy a permitirlo. ¿Y cómo vas a detenerme? Escupió Luis con voz helada. De la misma manera que detuve a tu madre. Los accidentes pasan, Julián. Infartos, caídas, un susto en la finca. Cosas que nadie cuestiona. No cambies ese testamento. Déjalo como está y seguimos como hasta ahora. Tú disfrutando el retiro, yo manejando todo. Y si no, habrá consecuencias. Tristes, pero necesarias. Su tono era una amenaza. Sentí que un frío me subía por la espalda. Iba a responder cuando la puerta se abrió de golpe. Elena entró con paso firme, seguida del investigador y 2 agentes de la Guardia Civil. Luis quedó blanco, como si hubiera visto un fantasma. «Mamá», murmuró, la voz rota por la incredulidad. «Pero estás muerta». «No, Luis», dijo Elena, mirándole sin rastro de compasión. «Estoy muy viva y he escuchado todo». El investigador hizo un gesto a los agentes. Uno de ellos se adelantó. «Andrés Ramírez», dijo el guardia con voz firme. «Queda usted detenido por tentativa de homicidio, amenazas, fraude y apropiación indebida. Tiene derecho a guardar silencio». Fue increíblemente rápido. Luis trató de huir, pero 2 agentes lo sujetaron. Lo esposaron mientras él gritaba que era una trampa, que no podía ser cierto. El investigador mantuvo la calma. «Tenemos 4 años de pruebas, transferencias, cuentas offshore, correos interceptados y una confesión en su propia voz». La cámara y la grabadora habían captado la charla completa, incluida la amenaza explícita que minutos antes había proferido. «Lo dije en un arrebato», balbuceó Luis. «No, no lo dije en serio. Lo decidirá un juez», respondió el oficial mientras se lo llevaban. Cuando se cerró la puerta, Elena y yo nos quedamos abrazados, llorando por lo perdido y, al mismo tiempo, por la pesada sensación de alivio. «Se acabó», dije, casi sin voz. Ella solo asintió. Los días siguientes fueron un torbellino. Comparecencias, abogados, ruedas de prensa. El caso explotó en los medios nacionales. La prensa encontraba imposible ignorar la historia. Empresario de Cuenca, esposa desaparecida durante 4 años, regreso dramático de la víctima y detención del hijo. Era titular perfecto y cruel. Nos recibió el fiscal, el licenciado Morales, hombre serio de unos 50 años con experiencia en grandes fraudes. «Señor Herrera, señora Martín», comenzó. «Tienen caso muy sólido. Las grabaciones, la evidencia financiera y su testimonio, señora Elena, apuntan a delitos muy graves. Conservadoramente, podemos estar hablando de entre 15 y 20 años, quizá más
si el tribunal valora la premeditación y la naturaleza prolongada del fraude. Sentí un nudo. Por un lado, el padre que no quiere ver a su hijo entre rejas. Por otro, la convicción de que justicia era necesaria. Elena apretó mi mano y dijo, «Hemos esperado 4 años por esto. No podemos echarme atrás ahora». Morales fue franco. Siempre hay riesgo de defensas hábiles. Buenos abogados encuentran resquicios, pero la combinación de transferencias a oficinas offshore, sociedades pantalla y la confesión grabada era demoledora. Además, la declaración del pescador, los registros del GPS y el patrón de movimientos financieros cerraban el círculo. Durante las semanas siguientes, la investigación continuó. Auditores forenses, peritos y policía judicial trabajaron hasta tarde. Nosotros, por primera vez en mucho tiempo, dejamos de ser víctimas aisladas y empezamos a sentir que la verdad, lenta pero firme, se abría paso. Y mientras el proceso avanzaba, Elena y yo reconstruíamos, día a día, una vida herida pero decidida a no volver a callar. El fiscal nos advirtió con franqueza. Remigio Salazar, uno de los mejores defensores del país, ya estaba en el caso. Salazar tiene fama de encontrar tecnicismos, de crear dudas donde parece no haberlas. ¿Podría Luis salir indemne? Difícil, pero no imposible. Con una defensa brillante, una reducción de pena o incluso una maniobra procesal que complique la acusación, cualquier cosa puede pasar. Por eso nos pusimos a trabajar sin descanso. Los meses siguientes fueron una sucesión de reuniones, revisiones forenses y ensayos de testimonio. Auditores, peritos y el equipo del fiscal cruzaron cada cuenta, cada transferencia, cada correo. Luis quedó en libertad bajo fianza. 5 millones de euros, pagados con fondos que, irónicamente, procedían del propio fraude. La paradoja no se me escapó. Había robado tanto que su libertad también la compró con dinero sucio. Luis intentó contactarme una y otra vez. Llamadas, mensajes, notas con palabras de arrepentimiento. «Estoy confundido, papá. No quise hacer daño», decía una y otra vez. Elena me pidió no responder. «Es manipulación», me dijo por el móvil secreto. «Quiere ablandarte antes del juicio». Si de verdad sintiera remordimiento, habría confesado hace años. Tenía razón. Pero reconocerlo no borraba la memoria de ver a mi hijo pequeño, aquel que aprendió a montar en bicicleta conmigo, convertido en sospechoso. ¿Cómo conciliarlo? Esa pregunta me perseguía cada noche. Una tarde le pregunté a Elena cómo ella había soportado todo, cómo había sobrevivido al empujón, a la soledad y al miedo. Su relato fue claro, sin dramatismos. Nadó durante horas, con músculos ardiendo y una mente que quería rendirse. Sin embargo, algo la empujó a seguir. La encontró don Ramón, un pescador de 70 años, que la vio aferrada a un trozo de madera. La subió a su bote, la cubrió con mantas y no avisó a la Guardia Civil. «Si vuelves ahora sin pruebas», recordó que le dijo, «nadie te creerá. Tienes que investigar». Don Ramón, con su sabiduría sencilla, iluminó la estrategia. No regresar visiblemente era la única manera de armar un caso. Elena lo entendió y, desde entonces, empezó su paciente investigación. Durante 4 años reunió hilos, siguió movimientos, interceptó correos a través del investigador y documentó patrones de conducta. Era lento, cruelmente lento, pero efectivo. Mientras tanto, nosotros afinamos la estrategia jurídica. Reunimos peritos en lavado de dinero, especialistas en delitos corporativos y testigos dispuestos. Cada papeleta, cada extracto, cada transferencia se verificó y se blindó para que Salazar no encontrara resquicios. Sabíamos que la defensa intentarían desacreditar todo, la víctima incluida, así que reforzamos cada prueba con peritajes independientes. Las noches eran largas. A veces me despertaba pensando en el niño que fui y en el hombre que era mi hijo, pero también en Elena, en su paciencia y su coraje.
La justicia no era venganza, era mandato de verdad, y en eso trabajamos paso a paso hasta que el juicio llegara. Entonces, los 4 años fueron necesarios, dije en voz baja. Fueron necesarios, respondió Elena. Pero Julián, quiero que entiendas algo. Cada día de esos 4 años fue una agonía. Saber que estabas sufriendo, que querías respuestas y no poder darte ni una palabra. Quería llamarte, abrazarte, decirte que estaba viva. Pero si lo hacía, todo se habría derrumbado. Luis habría destruido las pruebas y escapado. ¿Nunca pensaste en rendirte? 1000 veces, confesó. Especialmente los primeros 6 meses, cuando la depresión me golpeó. Había perdido todo. Mi vida, mi hogar, a ti. Pero don Ramón y su esposa me cuidaron. Me recordaron por qué tenía que seguir adelante. Construí una vida provisional en la cabaña. Modesta, silenciosa, pero necesaria. Me explicó cómo financió esos 4 años. Una cuenta secreta con dinero que había ahorrado de sus proyectos de arquitectura. No era una fortuna, unos 200,000 euros. Pero bastaba para vivir con austeridad y pagar al investigador que desenterró cada trampa de Luis. ¿Y el GPS? ¿Cómo sabías que encontraría el coche? Pregunté. No lo sabía. Pero te conozco, Julián. Sabía que si el coche aparecía en subasta, tú lo recuperarías. Porque ese coche era parte de mí. Y sabía que explorarías cada rincón, incluso el GPS. Era una apuesta. Pero funcionó. ¿Y si nunca lo hubiera encontrado? El investigador te habría contactado igual. Pero quería que fueras tú quien me encontrara, que eligieras confiar de nuevo en mí. Sus palabras me atravesaron. Siempre iba a confiar en ti. No estaba segura, respondió. 4 años es mucho tiempo. Te herí, aunque tuviera razones. El dolor fue real. Y sé que no lo olvidarás fácilmente. Fue real, admití. Pero te perdono. El juicio comenzó 6 meses después del arresto de Luis. La audiencia provincial de Cuenca estaba llena. Periodistas en la puerta, cámaras, titulares en todos los noticieros. Algunos familiares defendían a Luis, convencidos de que nosotros mentíamos. Otros nos apoyaban, horrorizados por lo que había hecho. El abogado de Luis, Remigio Salazar, era justo como lo habían descrito. Alto, elocuente, con la habilidad de retorcer la lógica hasta hacerla parecer verdad. Su estrategia fue clara desde el principio: pintarnos como padres vengativos. Señoras y señores del jurado, dijo en su alegato inicial, les contarán una historia increíble. Una madre que finge su desaparición durante 4 años. Un padre que permite que su hijo robe millones sin notarlo. Y grabaciones oportunas, que aparecen como por arte de magia. ¿Tiene esto sentido? ¿O es una conspiración elaborada por 2 padres para destruir a su propio hijo? Era bueno. Muy bueno. Vi cómo algunos jurados fruncían el ceño, dudando. Pero entonces el fiscal tomó la palabra. Y una a una, las pruebas comenzaron a hablar. Las transferencias bancarias, las cuentas offshore, los correos electrónicos entre Luis y sus contactos en Panamá, las empresas fantasma. Cada pieza construía una imagen innegable de fraude sistemático. Esto no es una historia inventada, dijo el fiscal con voz firme. Esto es realidad documentada. Cada euro que Luis Herrera robó está aquí. Cada mentira que dijo está registrada. Pero lo más demoledor llegó después. El fiscal reprodujo la grabación de aquella cena, y todo el tribunal escuchó la voz de mi hijo, admitiendo entre líneas que la desaparición de su madre no fue tan accidental, justificando que si alguien la hubiera empujado, habría sido un favor para todos, y amenazándome con un accidente si cambiaba mi testamento. El silencio en la sala era absoluto. Después llegó el turno de Elena de testificar. Su voz temblaba, pero no por miedo, por la memoria de aquel día en el velero. Luis estaba nervioso, relató. Me llamó a cubierta.
Cuando me giré, simplemente me empujó, sin decir nada. Solo lo hizo. ¿Qué vio en su rostro?, preguntó el fiscal. Determinación, respondió con un hilo de voz. No fue un accidente, no fue un impulso, fue una decisión calculada. La última cosa que pensó antes de golpear el agua fue: mi hijo acaba de intentar matarme. El abogado defensor, Remigio Salazar, intentó desacreditar su testimonio. Señora Martín, dijo con tono insinuante, ¿no es cierto que usted ha estado en tratamiento psiquiátrico por depresión? Sí, respondió Elena con serenidad. Después de sobrevivir a un intento de asesinato de mi propio hijo. O quizá, insistió Salazar, ya tenía problemas mentales y este elaborado engaño es producto de eso. ¡Objeción!, interrumpió el fiscal. Especulación y ataque a la víctima sin base. Sostenida, dijo el juez con firmeza. Señor Salazar, cíñase a los hechos. Mi turno de testificar vino después. Conté los años de señales ignoradas, transferencias sospechosas, presiones para jubilarme, decisiones extrañas que preferí no ver. ¿Por qué no confrontó a su hijo antes?, preguntó Salazar en el contrainterrogatorio. Porque no quería creer que mi hijo era capaz de algo así. Porque los padres son ciegos ante los defectos de sus hijos. Porque lo amaba. Salazar no se rindió. Y no es conveniente que, con estas acusaciones, usted conserve el control total de la empresa, insinuó. Mi hijo robó 50 millones de euros. Intentó matar a su madre y me amenazó a mí. Esto no va de negocios. Va de justicia, respondí, sin temblar. El juicio duró 3 semanas. Testificaron peritos financieros, psicólogos forenses, auditores, investigadores y testigos. El jurado deliberó durante 6 horas. En el caso del Estado contra Luis Herrera, dijo el portavoz del jurado, en el cargo de intento de homicidio, culpable. En el cargo de fraude financiero, culpable. En el cargo de amenazas, culpable. Culpable en los 16 cargos presentados. Luis se derrumbó en la sala, gritando que todo era una trampa. Pero ya no había marcha atrás. La verdad había ganado. «Papá, mamá, por favor», gritó Luis mientras los agentes lo llevaban esposado. Pero no podíamos ayudarle. Aquello no era crueldad. Era consecuencia directa de sus decisiones. Y aunque dolía verlo así, sabía que era justicia necesaria. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza, una mujer seria de unos 60 años, observó a Luis con una mezcla de disgusto y tristeza. «Señor Herrera», dijo con voz firme, «he visto muchos casos en mis 30 años en la judicatura, pero pocas veces he visto una traición tan profunda y calculada. Intentar matar a su madre, robar a su padre durante años y amenazar con repetirlo. Demuestra una ausencia total de empatía y conciencia moral. Sus abogados habían suplicado clemencia, apelando a su juventud y la falta de antecedentes penales, pero la jueza fue implacable. No puedo ignorar la gravedad de sus actos, la premeditación y la frialdad con que los ejecutó. Por lo tanto, la sentencia de este tribunal es 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 15 años, y la restitución completa de los fondos robados, con intereses. 25 años. Luis pasaría los mejores años de su vida en prisión, y aunque una parte de mí seguía siendo padre y sentía dolor, otra sabía que era lo correcto. Era el único camino para que no volviera a dañar a nadie. A la salida del tribunal, Elena y yo nos enfrentamos a cámaras, micrófonos y gritos de periodistas. ¿Perdonan a su hijo? ¿Van a visitarlo en prisión? No respondimos. Simplemente caminamos hacia nuestro coche, tomados de la mano. Después de todo, aún teníamos que reconstruir nuestra vida, nuestro matrimonio y todo lo que Luis había roto. Elena tuvo que readaptarse a la vida cotidiana tras 4 años escondida. Ataques de pánico, ansiedad, miedo de volver a ser vista.
Una noche me confesó: a veces echo de menos la cabaña, la paz, el silencio. Podemos regresar cuando quieras, le respondí. La compré. Es parte de nuestra historia ahora. Pasamos meses en terapia individual y de pareja. Procesamos el trauma, la traición y los años perdidos. ¿Crees que fallamos como padres?, le pregunté una tarde. No lo sé, respondió Elena. Lo he pensado 1000 veces, pero quizá no haya respuesta simple. La terapeuta nos dijo algo que se me quedó grabado. A veces, por más amor, educación y oportunidades que den los padres, los hijos eligen caminos oscuros. No es culpa de ustedes. Con el tiempo empezamos a creerlo. Comprendimos que, aunque criamos a Luis, no éramos responsables de cada decisión que tomó. Su brújula moral se torció sola. Decidimos no visitarlo en prisión, no por odio, sino por supervivencia emocional. Si vamos, dijo Elena, volverá a manipularnos. No estoy dispuesta a eso, y por primera vez en mucho tiempo estuve completamente de acuerdo. Trataría de manipularnos otra vez, dijo Elena con voz firme. Nos haría sentir culpables, como siempre. No puedo someterme a eso. No todavía. ¿Alguna vez? Pregunté con cautela. Tal vez, si muestra un cambio real, si demuestra remordimiento, si asume lo que hizo. Pero por ahora necesito distancia, por mi salud mental, por nuestra recuperación, respondió sin titubear. La vida siguió, aunque distinta. Reestructuramos completamente la empresa. Contratamos un nuevo equipo directivo, instalamos controles más estrictos y nos aseguramos de que nadie volviera a tener tanto poder sin supervisión. También creamos la Fundación Elena Martín, cumpliendo el plan que ella misma había ideado años atrás. Becas y apoyo a jóvenes arquitectos sin recursos. Elena se volcó de lleno en esa labor. Mentora, guía, maestra. Esto es lo que siempre debía hacer, me dijo durante un acto de la fundación, mientras premiábamos a 5 estudiantes con becas completas. No acumular, sino construir legado. Estás creando algo hermoso, le respondí. No, estamos creando algo hermoso juntos, dijo sonriendo. 2 años después de la sentencia de Luis, recibimos su primera carta desde prisión. La abrimos juntos, con las manos temblorosas. No sabíamos si iba a ser otra maniobra o un verdadero acto de arrepentimiento. Queridos mamá y papá, sé que no tengo derecho a escribirles. Lo que hice es imperdonable, y no busco perdón ni visitas. Estoy escribiendo porque, después de 2 años aquí y muchas horas de terapia obligatoria, empiezo a ver lo que soy. Me da vergüenza. No tengo excusas. Ustedes fueron buenos padres, me dieron todo. Yo lo destruí todo porque quería más. Cuando empujé a mamá, no la vi como persona, solo como obstáculo. Eso me convierte en monstruo. Años me dije que era inteligente, estratégico. La verdad es que era cruel. Y cuando amenacé a papá, lo sentía. De verdad estaba dispuesto a hacerle daño. No espero compasión. Mi castigo no son solo los 25 años de prisión. Es vivir sabiendo lo que soy capaz de hacer. Les deseo paz, felicidad y una vida sin mi sombra. Luis, lloramos los dos. No de alegría, sino de dolor complicado. Las palabras sonaban sinceras, pero después de tantos años de manipulación, ¿cómo saberlo? ¿Qué hacemos?, pregunté. Nada, respondió Elena. Guardamos la carta, la procesamos. Tal vez algún día respondamos, pero no hoy. ¿Crees que ha cambiado? No lo sé. Y honestamente, no importa ahora. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitábamos respuestas inmediatas. Solo seguir viviendo. Juntos. Libres. Sin miedo. No importa. Porque lo que importa es que nosotros hemos cambiado. Hemos sobrevivido y hemos construido algo nuevo sobre las cenizas. 5 años después de todo.
Elena y yo estábamos en el mirador de la Sierra de Albarracín, aquel lugar donde todo comenzó, donde encontré su carta, donde empezó nuestro camino de regreso el uno hacia el otro. ¿Sabes qué?, dijo Elena, mirando el valle abajo. ¿Qué?, le respondí sin apartar la vista de la línea del horizonte. Si pudiera regresar y cambiar todo. No estoy segura de que lo haría. ¿En serio?, pregunté sorprendido. Sí, porque aunque fue doloroso, aunque perdimos 4 años, también ganamos algo. Ganamos claridad sobre lo que realmente importa, sobre quiénes somos y sobre la fuerza de nuestro amor. Perdimos a nuestro hijo, dije en voz baja. No, Julián, respondió ella con serenidad. Perdimos la ilusión de quién creíamos que era Luis, y vivir con esa ilusión habría sido peor que enfrentar la verdad. ¿Lo echas de menos? Echo de menos al niño dulce, al joven lleno de promesas, a la idea que tenía de él. Pero ese niño, ese joven, nunca existió realmente. Era solo una máscara. Permanecimos en silencio unos segundos, escuchando el viento entre los pinos. Tal vez algún día, continuó Elena, si demuestra un cambio real, profundo, durante años, tal vez pueda llegar el perdón. No el olvido, eso nunca, pero sí el perdón. ¿Y nosotros?, pregunté. Nosotros somos fuertes otra vez, respondió sin dudar. Más fuertes que antes. Pasamos por fuego, traición y pérdida. Y sobrevivimos juntos. Si estás escuchando esta historia y resuena contigo, quiero que entiendas algo. La familia no siempre es refugio seguro. A veces, las personas que más amas pueden herirte de la forma más profunda. Y cuando eso ocurre, es fácil negarlo. Fingir que no está pasando. Pero negar la verdad no la cambia, solo prolonga el dolor. Mi esposa desapareció durante 4 años. Viví creyendo que estaba muerta. Cuando descubrí la verdad, sentí rabia. ¿Cómo podía haberme dejado así? Pero después lo entendí. Lo hizo para protegernos, para reunir pruebas contra nuestro hijo y evitar algo peor. Sí, fue extremo, doloroso, pero necesario. Porque sin esos 4 años, Luis habría seguido. Habría robado más. Y como amenazó, quizá habría encontrado la forma de eliminarme. Todo empezó cuando compré el coche de Elena en una subasta y en el GPS hallé aquella la dirección que cambió todo. Esa verdad, aunque devastadora, fue liberadora. Porque la mentira se rompió. Hoy, Luis cumple 25 años de condena. Como padre, una parte de mí sufre, pero otra sabe que está donde debe estar, no solo por castigo, sino como oportunidad de enfrentarse a sí mismo. ¿Lo visitaremos algún día?, pregunté. Algún día, respondió Elena. Pero no hoy. Tal vez, si con el tiempo demuestra un cambio real, si hace el trabajo interior profundo, si asume lo que hizo y se transforma, entonces lo pensaremos. Pero no tenemos prisa. Después de todo lo que pasamos, Elena y yo estamos enfocados en nosotros, en nuestra sanación, en nuestra felicidad, en la vida que casi perdimos. Desde Cuenca, con 68 años y un corazón que ha sido roto y reconstruido, solo puedo desear a quien escuche esta historia valor. Valor para enfrentar verdades difíciles, para no negar realidades dolorosas, para protegerse de personas tóxicas, incluso cuando esas personas comparten tu sangre. Porque la sangre no justifica el abuso, y la familia no es excusa para la traición. El amor verdadero a veces no significa aguantarlo todo. A veces significa alejarse, poner límites firmes y decir no más. Elena me enseñó eso con su valentía, con su determinación, con su negativa absoluta a ser víctima. Sobrevivió al intento de asesinato de nuestro hijo. Vivió 4 años en la sombra, reuniendo pruebas, y regresó no como una mujer rota, sino como una guerrera. Y juntos enfrentamos al monstruo que habíamos criado sin saberlo. Lo expusimos, y nos aseguramos de que no volviera a hacer daño a nadie más. Esa es la historia de un GPS que cambió todo.
de un mensaje secreto que reveló la verdad, de 4 años escondida, de 2 personas que decidieron no dejarse destruir por la traición de quien más amaban. Gracias por escuchar. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha dado fuerza para enfrentar tu propia verdad difícil, compártela. Porque allá fuera hay alguien que todavía está negando la realidad, tolerando abusos, aceptando traiciones por miedo a mirar la verdad de frente. Y esas personas necesitan saber que enfrentar la verdad duele. Sí, pero es el único camino hacia la libertad real, hacia la paz auténtica, hacia una vida que vale la pena vivir. Aquel GPS marcaba casa. Pensé que era un error, pero no lo era. Era una invitación a regresar a lo que de verdad importa. ¿A quién importa? Al amor que sobrevivió 4 años de separación y una montaña de dolor. Y hoy, Elena y yo estamos en casa. No en una dirección física, sino en un lugar interior. Construyendo un legado que no tiene que ver con dinero ni con empresas, sino con supervivencia, con fuerza y con un amor que se negó a rendirse. Ese fue el verdadero mensaje del GPS. No era una coordenada. Era una dirección espiritual. El camino de regreso a lo que es real, a lo que vale la pena proteger. Como narrador de esta historia, quiero hablarte directamente a ti, que has llegado hasta aquí escuchando cada paso de este camino. Si mi experiencia te ha tocado de alguna manera, quiero invitarte a que no te quedes en silencio. Tu voz importa. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia resonó contigo. Si alguna vez has tenido que enfrentar una verdad dolorosa o poner límites difíciles. Leer tus palabras no solo me da fuerza, también puede ayudar a otros que hoy están viviendo algo parecido. Si crees en lo que has escuchado, si sientes que esta historia puede abrirle los ojos a alguien más, compártela. A veces, una historia no cambia el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una sola persona. Y eso ya es mucho. También quiero pedirte algo más personal. Deja un consejo de vida, un recordatorio, una frase que te haya ayudado a salir adelante. Algo que quisieras decirle a alguien que hoy tiene miedo de enfrentarse a la verdad. Este espacio no es solo mío, es nuestro. Es una comunidad de personas reales, con heridas reales